días, pues ya estamos aquí. Esto es Café con Sabor a Pasado, el número 23, doctora, y el primero de este año del 2026. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que se llama Precursores de la Educación en San Luis Río Colorado. Y si estaban escuchando, pues estamos platicando aquí de los que fueron los primeros maestros que llegaron aquí a San Luis Río Colorado, pues a partir de la fundación, a partir del establecimiento de la colonia agrícola y militar en 1917, un poco después es como comienzan a llegar los primeros maestros aquí a este lugar. Vamos a tratar de recordar algunos nombres de estos maestros. Está el día de hoy aquí con nosotros la doctora Karina Aguilés Díaz. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días a todos los que estamos pues iniciando este 2026. Feliz año nuevo a todos, prosperidad, abundancia y luz para sus caminos. Y damos la bienvenida nuevamente a don Beto Figueroa y a don Pavi Cuen, que también está con nosotros en este programa de Café con Sabor a Pasado. Buenos días, maestro. Doctora, dime 3 maestros que recuerdes a lo largo de toda tu vida. Está la maestra Felicia Sandoval, fue mi maestra, mi madrina en la primaria. La primera maestra que tuve en el campamento, que fue la maestra Chayito, el primer año. Después me cambié a la Abelardo L. Rodríguez, maestra Chayito. Y también, ¿qué me acuerdo? Me acuerdo de el profesor Canizales. ¿En qué año, doctora? Para más o menos. Híjole, en el 78, 79, primaria, primer año. Y de ahí, no me diga de años porque estoy perdiendo los años. Pero en Abelardo sí terminé, creo que en el 80. No recuerdo. Tengo que ahorita saco mi cuenta y te la digo. Pero el maestro Oscar Canizales me dio sexto de primaria en Abelardo y para mí fue algo que me enseñó mucho lo que era la disciplina, la puntualidad, la limpieza en los trabajos y sobre todo era una persona muy estricta y pues sacó médicos y ella falleció hace tiempo, pero sus médicos fueron sus hijos fueron doctores de mi papá, que en paz descanse. Don Beto, buenos días. Buenos días. ¿Cómo la pasó? La Navidad de Año Nuevo muy bien, pero para Estados Unidos no la paso yo, me agarran. No, muy bien, gracias a Dios, con mi familia, y muy agradable, como todos ustedes. Además, les deseo un feliz año, que sea más próspero que el que pasamos. A usted, maestro, a usted, doctora, y mi amigo, que cumpla más años. Estaba recordando sus maestros hace un momento en la Abelardo. Sí, en la Abelardo yo entré en 1950, mi maestra fue Romelia Fuentes, o Fuentes, creo que no sé, Fuentes o Fuentes. En el segundo, no me acuerdo el nombre de la maestra. Tercero, Luis Ballestero. Cuarto, Agustín Ballesteros. Quinto, Cristóbal William Barrios, que es papá del doctor. Y sexto, Eugenio Saldate. Y ya en la 22, pues muchos maestros se renovaban, no recuerdo ahorita el momento en la 22, pero un momento más, lo voy a bajar la información. Tengo disco duro, tardo en bajar. Pero ahí en la 22 hay un nombre que no se puede olvidar, que es José Inés Díaz Franco. Maestro de música. Sí, me tocó él, una persona muy recta. Venía de una formación militar él, y muy estricto. Todos eran los tiempos de que nos golpeaba con la batuta cuando no le hacíamos caso. Sí, no, ahorita qué esperanza que alguien levante la mano a un estudiante, ¿verdad? En ese tiempo todavía me tocó el maestro, que fue el 59, 60, y todavía él nos daba en la mano con la batuta, lo recuerdo bien. Así es, a mi papá le tocó ir allá a la escuela Narciso Mendoza en Lagunitas, y en ocasiones me platica de la maestra Sesma de Romo, que los ponía a cantar.
Corrido del aviador, Francisco Sarabia. Francisco Sarabia. Así es, de eso se acuerda, me platica seguido y se acuerda mucho de la canción y también del maestro Rafael Santa Cruz. ¿Ese te dio en qué año? ¿Te acuerdas? No, de fecha no. Y el maestro Brown, platicábamos hace un momento, que fue director también de ahí de la escuela, pero creo que de la Niños Héroes. De la Niños Héroes. La Niños Héroes y la esposa de él también. También. En el mismo tiempo. Brown. Muy bien, vamos a seguir recordando los nombres de estos maestros. Traemos aquí un guión. Doctora, usted sigue. Pues este es un programa realizado por la Sociedad Histórica Centenario San Luis Colorado, con el apoyo del medio de comunicación cultural, social y literaria, y de la cafelería, que es donde estamos en este momento alojados, en este día nublado, bonito, aquí en San Luis Colorado. Pues bienvenidos a la edición número 23 de Café con Sabor a Pasado, hoy miércoles 7 de enero de 2026, que todavía estamos celebrando los Días de Reyes. Y el tema de hoy es precursores de la educación en San Luis de Colorado, maestro. Yo ahorita digo favoritos, no tengo favoritos. Todos mis maestros, desde primer año hasta la universidad y maestría o doctorado que pueda llevar, son mis favoritos, porque son los que me enseñaron algo. Pero sí, voy a mencionar poco a poco a mis maestros, ahorita mencioné 3, pero todos mis maestros, la verdad, mi respeto es para ellos. Nunca tuvo queja de ellos, ni ellos de mí. Adelante. Así es, hay maestros que se vuelven inolvidables por alguna circunstancia, no necesariamente que sean favoritos. Por ejemplo, yo siempre recuerdo a mi maestro de 6º año de primaria en la escuela Mercedes Andrade, el profesor Juan Santos Yescas Armenta, porque era muy suave como profesor en primera instancia para nosotros que éramos adolescentes en ese momento, y aparte porque se preocupaba por enseñarnos. Por ejemplo, nos enseñó a escribir las letras góticas con este canutero y unas puntas que se usan para eso, y luego nos enseñó a encuadernar. Hicimos un librito sin contenido, con hojas blancas nada más, pero nos enseñó cómo se hace una encuadernación con hilo, así es. Entonces, por esa y por muchas otras razones, aparte que luego me lo encontré en la Comisión de Asuntos Históricos, fue miembro también, junto con Hermes Flores, con Severiano García, con muchas otras personas. Entonces yo recuerdo siempre al maestro, pero aquí en el guión nos dice Amelia de Araiza, Rafaela Orduño, Dolores de Rosas, Hermenegildo Peña, Juana Costa Gil y Rafael Santa Cruz. Son los nombres de los primeros profesores precursores de la educación en nuestro municipio, algunos con título y otros con carácter de voluntario. Permitieron a nuestras primeras generaciones cursar por lo menos algunos grados de educación básica en aquellos tiempos en que nuestra comunidad comenzaba a conformar la mancha urbana de lo que hoy conocemos como San Luis Río Colorado. Pues para poner en contexto a este tema muy importante, diremos que el 1 de abril del año de 1917 llegó a la desembocadura del río Colorado la expedición de capitán primero Carlos de Calles, formada por un contingente de 442 personas, entre oficiales, tropa y civiles. La expedición trae la orden de establecer una colonia agrícola y militar, abrir brechas, preparar tierras, tender una línea telefónica y fomentar los asentamientos. En una palabra, formar un núcleo poblacional. Muy interesante, ahí está el contexto. Estamos hablando, para empezar,
pues de ese tiempo, el establecimiento de la colonia agrícola y militar en San Luis Río Colorado en 1917. Don Pablo Cuen Angulo, en su libro Datos Históricos de San Luis Río Colorado, señala que al empezar a poblarse San Luis, todavía duró un largo tiempo para que se contara con escuelas, pero como era uno de los aspectos que más interesaba, conseguimos, escribe en su libro, que doña Amelia de Araiza, esposa del mayor Araiza, fundara una escuelita y en vista de que pronto tuvo bastante asistencia, empezó a haber clases de enseñanza elemental. También nos dejó escrito en su libro que en 1921 vino con el nombramiento de una maestra otorgado por la Dirección de Educación Elemental del Estado, la señorita Rafaela Orduño, originaria de Guaymas. El nombramiento de la maestra Orduño fue el primero que se extendió para este lugar. Habiéndose enfermado, fue en busca de salud a San Martín, falleciendo en el año de 1926. Pues ya no te tocó conocerla, la maestra Orduño, porque murió el 26. No, Tú naciste después. era el 34. Pero sí hablaba, don Pablo, sí hablaba de ella. Y pues fue novio de ella. Sí, Caray. por eso se acuerdan, la maestra, se acuerda mi abuelo de la maestra Rafaela Orduño, anduvo por ahí de... Fíjese, maestro, Sí, en el tiempo del gobernador Abelardo L. Rodríguez, él se preocupó por poner escuelas en Sonora y todas las hizo con la misma forma de arcos. Si se dan cuenta, en el valle hay varias, y la Abelardo, originalmente, que ya la destruyeron, era de arcos. El de la Grulla, Monumentos, todas las escuelas que él mandó a hacer en el valle eran con la misma forma. Una con la campana tipo iglesia, podríamos llamarle así, un campanario, y los salones todos con arco. Tiene campanas, de verdad tiene campanas, me tocó. Sí, llamaban a clases con campana. Sí, así es. Ahí me tocó eso, y fue en el gobierno de Abelardo L. Rodríguez. Inclusive, pues creo que le pusieron el nombre de Abelardo también por eso. Y en aquel tiempo yo recuerdo que bastaban de salir de la secundaria para dar clases, aunque después tenían que ir a hacer ellos su curso como maestro, ¿no? Pero yo me acuerdo a muchos maestros que estuvieron conmigo, alumnas que estuvieron conmigo en la escuela. La profesora Noemí Méndez, la maestra Rochín, estuvieron conmigo en la escuela y de ahí salieron ellos a dar clases en la primaria. Claro, después siguieron ellos estudiando en Nayarit, donde era la escuela. Pero recuerdo muy bien esa situación que podían dar clases saliendo de la secundaria. Bueno, comprometiéndose a ir a hacer sus cursos a Nayarit, que era la escuela de maestros más, la normal más cerca que había aquí, yo creo. Sí, es que no existía la prepa. La prepa fue después, un poquito antes de los finales de los 80. Sí. Todavía no había prepa y todavía porque se necesitaba que hubiera maestros y la normal estaba aquí, ¿verdad? En el valle. Estaba en el valle la normal. Y pues se cortaba de primaria, te pasabas a hacer 2 años, a 2 años ya eras maestro. Yo sabía que salíamos saliendo de la 22, había que irse a la preparatoria de Hermosillo o a Magdalena de Quino, también ahí había prepa ahí, y de aquí salían para allá los jóvenes. A mí no me tocó salir ya de la secundaria a trabajar. así es. Continuando con el relato histórico, para 1930 ya las colonias se habían multiplicado. Estamos hablando de las colonias y los ejidos de San Luis. Así que los muchachos en edad escolar habían aumentado, por lo que era necesario gestionar más maestros, habiéndose conseguido que mandaran 6 profesores rurales. En el poblado Campamento nombraron al profesor Crescencio Gámez, fundador de la escuela Jesús García. En la Grulla, al profesor Hermenegildo Peña, fundador de la escuela Revolución, donde ahora es el museo comunitario. Así es. Para Lagunitas, al profesor Juan Acosta Gil, fundador de la Narciso Mendoza.
En Independencia, el profesor Gabriel Rivera, jefe de sector y fundador de la escuela Miguel Hidalgo. Para la colonia Nuevo Lerdo, hoy Nuevo Michoacán, nombraron al profesor Catarino Dojaques. Así es, en el poblado Monumentos fue nombrado el profesor Rafael Santa Cruz, quien se distinguió como luchador social, manifestando una gran simpatía hacia el campesinado. Estos jóvenes mentores no solamente tenían el problema de cabalgar largas distancias, sino que también estaban expuestos a la inoculación de los piquetes de los mosquitos, sábanos y de las víboras de cascabel, que abundaban en esas tierras en grandes cantidades. Y sabe que todavía en la montaña, allá por la sierra en Guerrero, allá por Michoacán, hay niños que todavía tienen que caminar largas caminatas para llegar a las escuelas, porque son las escuelas rurales, todavía existen, ajá. Yo políticamente siempre saco esto, ¿no? Pero todavía existen escuelitas de madera y todavía los maestros dan muy rico. Y esto es bueno saber que también pues nos comenzó a seguir de la forma que tiene que caminar largas distancias por la falta de transporte. Pues aquí ya huele a café y esto es café con sabor a pasado. Este cafecito me imagino que viene de Michoacán y pues te damos gracias, Gemma, por habernos ayudado. Endulzamos nuestra conversación con una aromática taza de café, en este caso, don Beto, con un té, con un tecito. unas hierbas que vienen de Michoacán. No recuerdo el nombre porque como que no me cae muy bien. Cedrón. Yo entendí mal. Muy bien. Mientras no sean de las que se fuma, está bien. No creo. Este es un té. Muy rico está, muy aromático. Muy bien, se comenta en el libro Datos Históricos de San Luis Río Colorado que como en aquellos años había disposición de la Secretaría de Educación de que el maestro debía establecerse en un solo lugar, no debía establecerse en un solo lugar, sino que tenía que cambiarse periódicamente. Algo que sucedía es que el maestro estaba durante un ciclo escolar y se iba a otra escuela, a otro municipio, a otra ciudad, pues como una manera de que conociera la geografía del estado, ¿no? Y yo recuerdo que tengo maestros, amigos ya mayores como yo, que se movían de una escuela a otra a caballo. Tengo dos amigos que me platicaban allá en la Sierra de Sonora, que se movían en caballo, daban clases aquí, los iban allá a caballo. No había forma de un automóvil o un camión, y ellos no tenían la cuestión económica de tener un vehículo, sino que la escuela les proporcionaba un caballo. Fíjese. Aparte que muchas escuelas se construían con un dormitorio. Así es, ese es otro también. En el ejido de La Grulla, el maestro, pegado al salón, tenía su cocinita y su dormitorio. Hablando de la escuela Revolución, que en la otra no recuerdo ya que haya habido dormitorio. Así es. Continuamos, doctor. Así es, me quedé aquí. Pues yo por el relato que hizo el día que hizo el maestro, me parece muy importante también para reconocer a los maestros, ¿verdad? De Colorado. Y si crece el pueblo y las necesidades educativas se multiplican, buscando los antecedentes de quienes habían sido los profesores precursores de la educación. Nos dimos a la tarea de revisar las actas de Cabildo y nos encontramos en el acta número 6 del 19 de octubre de 1939, que el secretario del Gobierno del Estado envía un mensaje a las autoridades municipales comunicando el envío del profesor Domingo Soto a la escuela de este lugar. También encontramos en el acta número 55 del 21 de noviembre de 1940, en la que el presidente municipal Félix Contreras informa sobre su reciente viaje a la capital del estado para participar en la convención de presidentes municipales. Le cuenta a Cabildo que gestionó y obtuvo del gobernador la suma de 500 pesos
para reparaciones de la escuela de la localidad. Asimismo, gestionó y obtuvo el apoyo para elevar la escuela a la categoría superior, pasando esta de la Federación al Estado, con fecha 1 de enero de 1941, consignándose un aumento de 50 pesos a cada uno de los sueldos de los maestros ayudantes, teniendo el municipio la obligación de un sobresueldo de 100 pesos mensuales para el director que se nombre en su oportunidad. El maestro federal actualmente asignado a esta escuela pasará al ejido Islita. El alcalde también informa que se gestionó y se obtuvo de la Dirección de Educación Federal el nombramiento de profesores para los ejidos, monumentos, La Grullita y Lagunitas. Pues una pregunta tengo de quienes conocieron a Carmelita y Rafaela Orduño, Lolita de Rosas, Laura Arenas Llano. Pues estas honorables damas fueron maestras de la primera escuelita que tuvo en San Luis, por la calle Cuauhtémoc. ¿Quiénes recuerdan al profesor José María Sotelo? Pues él trabajó en la escuelita que estuvo por la avenida Madero, entre las calles Primera y Segunda. ¿Usted recuerda estas escuelas? No. La escuela Cuauhtémoc sí, cuando estuvo por la Madero entre Primera y Segunda, que después fue Correos. Era de madera, con 2, 3 escalones para subir. De eso sí me acuerdo, de esa escuelita. Se llamaba Cuauhtémoc. Que es la parte de atrás de esa cuadra donde está el correo. No, es primera y segunda, no. Donde estaba una tienda de ropa. Antes no había nada ahí. Estaba al fondo. No recuerdo si primero fue correo o después escuela, pero creo que primero fue escuela y después fue correo. Era de madera, tipo americano, así con bastante declive de sus techos y 2, 3 escalones para subir. Era de madera todo. Esa escuela era Cuauhtémoc, la recuerdo bien. Así es, se supone que la primera escuela que hubo aquí, según algunas reseñas de historiadores, se llamó Héroes de Zaguaripa. No sé cuál de estas o de estas que estamos comentando aquí correspondería. No. El caso es que el profesor Ramón Roberto Vega fue director en sus inicios de la escuela Berardo L. Rodríguez. Estamos hablando de 1947. En ese tiempo también trabajaron ahí Cecilia Bufanda, Rafael Hoyos. Posteriormente llegaron Manuelita de Morinó, Teresa Aida Ortega e Ignacio López Chaira. Así es. El gasolinero. El gasolinero que murió hace poquito, que en paz descanse, un gran amigo. Sí, él llegó como maestro, llegó junto con Horacio Pompa, Manuel Pompa, Horacio fue director de la Abelardo. Ajá. Manuel. En el Valle. Llegaron primeramente al Golfo de Santa Clara y de allí se cambiaron para acá. Manuel Pompa, él ya no quiso seguir maestro, él se dedicó y puso ahí frente al Cine Royal, un billar. Él se dedicó al billar. Él es papá del doctor Pompa, que es, creo que es dentista, ¿no? El maestro el doctor Pompa. Y ellos fueron los primeros que llegaron aquí también. Horacio Pompa venía de Pitiquito, Sonora, y casi todos eran una oleada del norte de Sonora, todos los maestros que llegaron aquí, todos los Cuen, los Ballesteros, los Pompa, todos esos maestros venían acá del norte de Sonora. Así es. La gente del ejido Lagunitas recuerda a su primer maestro, Juan Acosta Gil, el negro Acosta le llamaban, a Raúl Pinto Norzagaray, Plutarco Riesgo, Salvador Jacobo Valenzuela, Manuel Pompa Lizárraga, René Enciso Ulloa, Guillermo Arenas, Guadalupe Sesma de Romo, que es la que se acuerda mi papá que los ponía a cantar ahí la canción de Guadalupe. Francisco Sarabia. Ajá, de Francisco Sarabia, Alejandro Flores, Álvaro Centeno Osorio, Alejandro
Lomelí Cota, que aquí me quiero detener un rato porque este señor escribió un libro que se llama La Grullita o Donde el Río Muere. Lo tengo. Y tengo entendido que esta persona fue cronista en la ciudad de Mexicali. Así es. Yo creo que se quedó allá después de haber sido maestro algún tiempo. Es un librito muy pequeño, Sí. Una especie de un folleto, pero es un librito muy bueno. Y habla de la grulla, donde yo nací. Una especie de cuentos, de Ajá. narraciones breves, es narrativa lo que escribe este señor. Les recomiendo este libro. Alejandro Lomelí Cota, y dice aquí la profesora Ascensión Chávez de Celaya. Pues hacemos una pausa para agradecer a los que están en este momento conectados en este en vivo. Estamos desde la cafetería ubicados en Luis Colorado. Pues está, saludo a Maya Chales, al maestro Colombia, al maestro Ramón Imael Juárez Arellano. Saludos, profe, en el Cebatis 33. Y también están de vacaciones, disfrutando de un cafecito también en su casa y también disfrutando de este programa. A la escritora Patricia Robles Payán. Hasta Nogales, Sonora, le mandamos saludos. Felipe de Jesús Robles Figueroa. Maestro de pintura. Así es. Y la, pues, San Luisina Maricela Fraijo de Abril. Hasta Yuma, Arizona, le mandamos saludos también. Y pues la maestra Patricia Robles Payán dice: feliz año nuevo a todos, escritor Manuel, a doctora Karina, igualmente, y participantes del programa. Maricela Fraijo dice: los profesores, que recuerda él, dice profesores Horacio Pompa Lizárraga, Correcto. Gustavo Abril, Así es. Cristóbal Willem Barrios, Migdelina Osorio, no la recuerdo, Glenda Ramírez de Morales, También. Diputada local por el PRI. Y esposa del maestro Oscar Morales. Oscar Morales, correcto. es verdad, y Manuelita Morinao. Ajá, la mencionamos así. Sí. Irma Rascón de Luque. Este comentario de Maricela. Otra maestra, ya se me fue el nombre, Manola Lardín Salle. Manila Lardín. Ella nos daba canto, y en una ocasión o varias ocasiones nos llevaba a Yuma, a un grupo de estudiantes, nos llevaba a cantar 2, 3 canciones, y recuerdo porque nos daban alimentos allá después para venirnos. Manola Lardín Salle. Española. Española, sí. Su hermana Chiquis, su hermano Miki Lardín Salles. Lo recuerdo muy bien a toda la familia. Son españoles. Patricia Robles, la escritora Patricia Robles, aunque vive ahora en Nogales, deberá tener recuerdos también de sus maestros en la escuela primaria. Abelardo, o no sé si estaría en el colegio Quino. Pues aquí ponga la maestra Patricia Robles Payán, los maestros que se pueda acordar de que le dieron o que les da un recuerdo muy bonito, ¿no? Entonces, dice, otros maestros del campo fueron Angelita García, Norberto Mora Torres, el profesor Hermenegildo Peña y el profesor Catarino Dojaques. Francisco Ortiz Montijo trabajó en el Ejido Monumentos. Sí. El profesor Rafael Santa Cruz fue maestro en la Grullita. Manuel Manzano trabajó en Independencia. Manuel Parra Peralta renunció al magisterio para dedicarse a las actividades agrícolas Y políticas. y fue presidente municipal. Gabriel González fue el primer maestro de la escuela Jesús García en Campamento. En el caso del maestro Rafael Santa Cruz, además, también fue político, fue dirigente de la sección, de una de las secciones del magisterio a nivel estatal. Sí. Aparte de acá, estar del lado siempre del sector campesino. Y bueno, pues aparece también ahí un expresidente municipal que renunció al magisterio. Así es. La profesora Carmen Cisneros Rizo trabajó en diferentes escuelas de la localidad. Así es. Por más de 50 años fue maestra, la maestra Cisneros Rizo.
Los esposos Carrillo, Pascual y Rosita trabajaron en la colonia Moctezuma. Don Agapito Angulo Aramburo fue director de la Escuela del Poblado Luis B. Sánchez. El profesor Pedro Brown Daniel fue director de la Escuela del Ejido Lagunitas. Y seguramente fue director y profesor, porque antes así era, ¿no? Sí. La profesora María Esther Quijada, incansable luchadora por las causas del pueblo, también merece una mención, al igual que la maestra Esperanza Valencia, Irma Rascón de Luquen, Miguel Cázares y Fermina Rivera de Cázares. También Emilia Trujillo, la profesora Graciela Ayala de Velázquez, inquieta maestra que también fue la primera regidora del municipio. Graciela de Velázquez fue mi maestra también, creo que en segundo o en tercer grado. Ajá. Pues también vamos a recordar a Aurora García Hurtado, Rosaura Rivera de López, el profesor Javier Raúl Barragán y el profesor Arnulfo Farfán. Profunda huella dejó la maestra María Mercedes Andrade Verdugo, primera inspectora escolar del municipio, María Mendoza de Zamora, entre otros. Me recuerdo que tienes una foto, maestro, donde sales con la maestra María Mercedes Andrade Verdugo. Así es, me estaba graduando de sexto año de primaria y la escuela llevaba su nombre, entonces Sí. la invitaron. No sé si todavía era inspectora o ya venía en calidad de invitada porque la escuela llevaba su nombre, pero sé que era poeta, escribía poesía. La maestra, por ahí alguien me decía que tenía un libro con su poema, no me acuerdo si fue el profesor Otra Hermes Flores. maestra que recuerdo, Esperanza Che de Chávez. Ajá. Esa fue la directora, la primera directora de la escuela, la que está pegada a la 22, Félix Soria. Ella fue la primera directora porque yo recuerdo que ella me firmó mi título de sexto año. Sí, Esperanza Che de Gutiérrez. Chávez de Gutiérrez. Chávez de Gutiérrez. Hay una escuela que lleva inclusive su nombre. Sí, así es. La recuerdo a esa maestra. Son muchos más nombres de los primeros maestros. Por supuesto que no los tenemos a todos aquí, porque falta más trabajo de investigación y porque el espacio no nos alcanzaría. Pero ustedes que están viendo y escuchando esta transmisión nos pueden ayudar a recordar quiénes fueron los primeros maestros en sus escuelas, ¿no? Sobre todo estamos tratando de irnos más atrás, cuando San Luis empieza, cuando esta ciudad empieza su desarrollo, ¿no? Pero veo aquí María Mendoza de Zamora y entonces me acuerdo del doctor Jorge Zamora Mendoza, ajá, que seguramente ha de haber sido su mamá. Sí, yo pienso que sí. También fue escritor y periodista. Sí, cómo no. Muchos maestros en aquel tiempo eran locutores también, como López Durán, Payán. Muchos maestros Chuy Payán, eran, ¿no? Chuy Payán, fueron locutores también, y buenos locutores. Correcto. López Durán era un maestro muy tranquilo, muy calmado y con una voz perfecta como para ser un locutor. Lo recuerdo muy bien. Fue mi maestro también. Profesor López Barba. López Barba. Todavía vive y fue el Sí. que continuó con una institución educativa que formó muchas secretarias. La Academia Pitman, la Academia Comercial Pitman, Academia Comercial Pitman. que la formó la maestra Chavira. Ajá, así es. Pero luego él la continuó. Ajá. Y aún creo que tiene todavía una preparatoria, o qué es lo que tiene. Está en el edificio allí. Ajá. El edificio más antiguo y luego construyó uno nuevo por la calle Quinta. Y está una universidad. ¿En universidades? La Sí. última etapa de la Academia Pitman todavía estaba acá en la calle Quinta. Ahí me tocó ir a trabajar algún tiempo, 1 o 2 años, ir a dar clases. Uno de sus hijos es director de una escuela en Sonora,
no recuerdo, un lado de Obregón, por ahí, su hijo, uno que le decíamos el Pollo, hijo del maestro Barba, allá es director de una escuela. Él es aquí, se crió con mis hijos, pero allá está el maestro no recuerdo el nombre de la ciudad, ya es director él, fíjese. Él me estaba diciendo mi hijo, ¿te acuerdas, papá del Pollo? O sea, es director allá en la escuela. Así es. Lo que va ahorita es agricultor del Ejido de la Grulla. De la Grulla. Tiene un ranchito ahí, pero es agricultor. Así es, en ocasiones me toca compartir el café aquí en la Plaza Puerta del Sol me acordé ahorita porque dijo que es agricultor, recientemente también le entró a esa chamba de agricultor el profesor Modesto García, que fue ¿cómo no? Director de la secundaria 22. Como de 3 escuelas fue director. Así es. Sí, ahí lo recuerdo. Me tocó que fue director en la 22. Sí, él fue un maestro medio politicón porque entró en todas las escuelas. Muy bueno, muy noble. Sí. Muy bueno, muy noble. Daba como temor él, pero muy bueno, sí, muy buen maestro. Tenía su problema de polio. Sí. Pero fue un gran maestro, medio politicón y agricultor muy fuerte ahorita, ¿eh? Tiene varias hectáreas. Sí lo hemos mirado en una restaurante. Él toma café muy seguido en un dagal de campamento. Sí, ahí se la lleva él. No iba a decir el golazo, pero aquí nadie nos va a cobrar. Sí, aquí también viene. Yo creo que viene acá y luego se va para allá o al revés, ¿no? Sí. Pero aquí me lo encuentro seguido en el cafecito ahí, igual que Hernández Quesada. Roberto Hernández Quesada. Fue conmigo en la escuela, estuvimos en la 22 en el mismo año. Fue político también, ¿eh? Fue diputado. Roberto Hernández Quesada. Y fue de los primeros dirigentes de la cooperativa Bonfil. Así es. Sí, él estuvo conmigo en la escuela, en la secundaria en 1900, ¿qué sería? 59, 60. Roberto Hernández Quesada. Hace poco lo acabo de saludar. Que estén conectados en este momento, igualmente estamos en el programa de miércoles. Café, pues ahora pasado, está don Pave Cuen, está don Beto Figueroa, pues una servidora Karina Aguilés y el maestro Manuel Cuen, y pues agradecemos también a César Ruano que está conectado en este momento. Saludos. A José Martín Ramírez, Francisco X Méndez, al poeta de San Profesor Luis. También. Profesor. Jubilado ya. Al poeta José Luis Pérez de San Luis, Arizona. Saludos, José Luis. Ana Luis García Higuera, que es de... Ana Luz, ¿de dónde es? Ella es creo que es de Michoacán, pero vive en Estados Unidos. Y pues aquí... Pensilvania. Pensilvania está Estados Unidos. Y pues agradecemos a los que están conectados en este primer miércoles del año 2026. Así es. El tema precursores de la educación en San Luis Río Colorado, estamos tratando de recordar quiénes fueron los primeros maestros y las aportaciones que hicieron, y por supuesto que no podemos dejar de lado 2 nombres, lo hemos mencionado, pero en este caso yo le debo mucho al profesor Hermes Flores Navarro, que fue mi maestro de pintura hasta por 3 años, fue un gran tutor. Coincidí con él en proyectos como en la Comisión de Asuntos Históricos, en el Comité por el Museo, en muchos aspectos coincidimos ahí con el profesor Hermes. Y por otro lado, alguien que fue integrante de nuestro programa de fomento a la lectura, que es la tertulia de los viernes, el profesor Federico Iglesias Serafín, a decir de muchos, un gran maestro de matemáticas. Era muy bueno como maestro para enseñar matemáticas. De hecho, aquí el ingeniero Felipe Aceves dice que le dio unas muy buenas asesorías cuando él tuvo que impartir esta materia aquí en la universidad local. Bueno, pues ya mencioné que de los maestros que más recuerdo de primaria fue Juan Santos Yescas Armenta, hace mucho que no lo veo, pero le mandamos un abrazo también con sus hijas maestras. Sí. Yo recuerdo también que mi mamá me
insistía mucho que estudiara para maestro. Y nunca le hice caso, fui rebelde y no le hice caso. Y al final de cuentas terminé haciendo indirectamente. Inclusive me tocó trabajar en la Escuela Normal del Poblado Benito Juárez. Ahí di clases como año y medio, yo creo. Recomendado por otro maestro amigo de mis papás, el profesor Barrios, Socorro Barrios. José Socorro Barrios, que ya falleció. Yo me acuerdo que vine al funeral de creo que fue mi Niño Jesús, hermano de mi abuelo, don Pablo Cuen Murrieta, y él estaba allí acompañando a mis papás, el profesor, y me dice, fíjate que hay unas clases allá en una escuela normal y a mí no me convienen, a lo mejor a ti te conviene agarrarlas. Y fui a la entrevista y me quedé. Me quedé dando clases de maestro de artes plásticas, y después al siguiente semestre me dieron las clases de teatro para enseñar a los maestros, ¿no?, estas disciplinas para que les ayudara en su desempeño como maestro de educación primaria. Ya después renuncié porque me fui a la Ciudad de México. Pero ese es el tema. Ese fue el tema del día de hoy. Cuando vean más tarde esta transmisión, pongan sus comentarios ahí, recuérdenos los maestros que nos hicieron falta de recordar, que seguramente van a ser muchos. Y si nos ponen los años, pues mucho mejor, porque así nos ubicamos más o menos en el tiempo. Yo recuerdo el 50 para acá, pero para atrás los maestros ya no lo recuerdo, ¿no? ¿Se acuerda uno? Sí, lo que he leído de ellos, pero lo he leído, pero de los que yo estoy hablando sí me consta porque tuve contacto con ellos, todos más que la primaria y secundaria. Por ejemplo, con Cristóbal William Barrios, un maestro muy estricto. Y eran maestros todavía de golpeteo. La reglita, ¿verdad? Sí, de la reglita en la mano, en la jalada de orejitas. Y así Cristóbal era una persona muy, muy estricta. Eugenio muy serio, que fue el de 6º año. Y los ballesteros también me acuerdo muy bien de ellos. Luis todavía no hace mucho que murió, ahora unos 2, 3 años yo creo. Muy longevo, Luis. Los demás sus hermanos y primos ya han muerto y él quedó. Hace poco supe que había muerto, hace 2, 3 años yo creo. Pero grandes maestros que vinieron del norte de Sonora, de toda esa área, por ahí vinieron ellos. Una oleada muy grande que vinieron, casi todos eran de aquí de Sonora. Sí, por lo regular, los maestros de antes, estamos recordando, dejaron hijos que siguen siendo maestros. Por ejemplo, Ballesteros, Alicia Ballesteros me dio, estuve en un diplomado de religioso, diplomado de catequesis de teología religiosa católica. Y Alicia Ballesteros, ella es maestra y directora de las primaria Cázares, que está acá por la carretera del Valle, arribita, donde está la Virsan hacia abajo. Y ella, su papá, su tío fue Pascual Ballesteros y su papá también era maestro. Y ella siguió, y también su hija creo que le dio por la docencia. Y es muy excelentísima maestra Alicia Ballesteros, que más el ejemplo que tuvo de los maestros Ballesteros, que dejaron un ejemplo, un legado, lo que es la educación, ¿no? Sí. Pascual fue maestro y creo que fue director también de la 22. De la 22. Sí, me tocó. A mí me tocó como maestro, pero no como director, pero después supe que había sido él también director de la 22, Pascual Ballesteros. Sí, que su esposo también era de que daba mecanografía. Exactamente. Yo aprendí mecanografía porque te lo hacía que no miraran, te cerraban los ojos de que no recuerdo, no, Justina. Ese fue la esposa, no sé si vivan todavía. Sí, no, creo que no, ya fallecieron. Sí, me acuerdo de ellos en la 22. Justina también fue maestra de la 22. Sí, creo que, no sé si recuerdo, también directora, creo que también firmaba como directora en la 22. No recuerdo, pero creo que también firmaba ahí. La maestra Justina. Estaba mayorcita, ella como nos daba la taquigrafía, mecanografía. Era como, todavía estaban las máquinas de escribir. Sí. Dijera de escribir con un manual, no recuerdo el manual cómo se llamaba, y era de que escribiera así, sin mirar.
El profesor Tomás Velázquez Quesada, director del grupo de danza folclórica Misael. Él fue mi maestro de primer año, un semestre nada más, porque a mí me tocó hacer el primer semestre del primer año aquí en la Abelardo. Vivíamos aquí abajo de la iglesia, de la capilla de la Santa Cruz. ¿En qué año fue? Pues fue 7 años después del 58, que fue cuando nací, cuando debía haber tenido edad para venir a la primaria. Y luego la familia se cambió allá por la Tamaulipas 16 y 17, y entonces mi hermano y yo íbamos a la Club de Leones. Ahí terminé el primer año, y el profesor Tomás Velázquez fue mi maestro. Y después recuerdo otro maestro, y no se me olvida el nombre, maestro de segundo año, que se llamaba Carlos Urrutia. Lo recuerdo porque antes de terminar el ciclo del segundo año hubo un examen, y supuestamente, bueno, le mandaron un mensaje a mi mamá diciéndole que fuera a la escuela, y en la escuela, ya que esto era en la Eva Sámano de López Mateos, sí, quedaba a 2 cuadras, y el maestro me acusaba de que era muy despistado y me quería mandar hasta la colonia industrial. Pues mi mamá se le puso enfrente y le dijo, ¿cómo es eso? Mire, está muy mal de calificaciones, y le enseñó un examen. A ver, le dijo, vamos a revisar el examen. Y no, muchas que estaban mal. Mi mamá le discutió. Mi mamá no fue tampoco. ¿Hasta qué año iría a la escuela mi mamá? 3º o 4º año, yo creo, ¿verdad? Y hizo la primaria. Pero después, con el INEA. Pero no tenía muchos estudios en ese tiempo. Y por eso no se me olvida el nombre del profesor Urrutia. A fin de cuentas, pues me dejaron en esa escuela porque no había razón de que me mandaran hasta la colonia industrial. Muy lejos, pues 10, 20 cuadras tal vez. Sí, la foránea sería. No, allá en la estamos hablando de primaria, allá por tu colonia, la López Mateos, la López Mateos. Sí. Hasta allá, desde la Durango primera y segunda, está lejos. Era ilógico. No, es mi barrio. Era ilógico cuando la otra escuela me quedaba a 2 cuadras. Pues sí. El profesor Tomás Velázquez empezó con otro nombre su grupo. Misael, tu papá, Misael le puso por el nombre de su hijo, que desgraciadamente tuvo un accidente y murió, y él le puso el nombre de su hijo, Misael, al grupo, que con eso se hizo muy famoso, viajó por Europa, por donde quiera, llevó el folclore mexicano, el maestro, y murió aquí en Phoenix, creo. Ahí murió él, el maestro, sí, lo recuerdo muy bien. Platicaba mucho yo con él, nunca me gustó a mí la cuestión artística, ¿no? Pero sí, éramos amigos. Claro, de ya más tarde, pues yo recuerdo al profesor Alfredo Pérez, que fue mi maestro del taller de electricidad en la secundaria técnica número 4, que en ese tiempo era ETIC 87, así se llamaba, escuela. El maestro Barrios también. Industrial. Así es, y a la profesora Petra Santos, pues también política y luchadora social. Al máximo. Sí. Me roba la idea. Ella fue directora de la Jesús García, escuela de campamento, cuando yo estaba allí. Yo nomás hice un año. Mis hermanos hicieron ahí casi todos los años porque son mayores que yo, pero nomás hicimos un año ahí porque había mucho niño pelonero. Y además pues nos cambió a la velada que estaba más controlado. Estaba como muy, pues niños más. No hubo muchos maestros, Juliana Costa, muchos maestros. Yo invito a la gente que ponga aquí como dijo el maestro. ¿Y por qué los recuerdan? ¿Por qué los recuerdan, verdad? Sí. Quiero hacer unos comentarios. Ya le robé la palabra, ¿no, Beto? Estoy aquí a cargo de los controles.
Dice el poeta, escritor José Luis Pérez, dice, excelente programa cultural que se realiza en Maestro Cuen y Karina, saludos desde San Luis, Arizona. Saludos. Y también pues yo digo que este es un fan cultural y también altruista cultural, que es Francisco Noriega, muy seguidor de la cultura. Y saludos amigos, abrazos de los dos grandes pilares de la cultura, Manuel y Karina. Y pues creo que él vive en Ensenada, ¿verdad? Vive aquí en Ensenada. Francisco Noriega, perdón. Francisco Noriega. En el verano vive allá en lo fresco. Muy buenos comentarios hay. La gente ha aceptado estos temas, pues igualmente si tienen algún tema que quieran que veamos, pues lo miramos y están invitados aquí también a ser parte de la charla. Don Beto, tengo un proyecto para el próximo programa, reservo también de lo que nos comente la gente, pero cuando iniciamos con este proyecto, por algún motivo no se realizó. Entonces me gustaría abordar el tema de músicos y compositores de San Luis Río Colorado. Hay nombres como Panchito Machado, Sí, como Luis García Esquer, sí, cómo no. y si nos está oyendo por ahí el buen Joy García, compañero de muchos grupos musicales de Nacho Cuen, mi primo, pues ojalá nos acompañara, porque él es hijo de don Luis García Esquer, que fue músico de bandas por allá, también en la Sierra de Sonora, y después vino a San Luis. De hecho, tiene compuesto un vals dedicado a San Luis. Ah, caray. Entonces, aquí vivió un buen tiempo. Entonces, ese es un tema que yo propongo para el próximo miércoles, que hablemos de músicos y compositores. Debe haber muchos más. El propio Nacho Cuen es compositor, escribió por lo menos una canción que yo recuerdo, debe tener más, pero una que grabó el grupo La Ilusión, de aquí de San Luis, el grupo musical La Ilusión, y me acuerdo que por el otro lado, porque era un disco sencillos, de que traen una canción por un lado y otro por otra, Fausto Sánchez Razo, que fue electricista del ayuntamiento muchos años, y ahora trae por ahí un proyecto musical, se dedica a la música. Fausto escribió una canción que se llamaba Ernestina. Ah, sí, que sonó lo escucho mucho en la radio, y por ahí la ponen todavía ahora interpretada por ese grupo que trae Fausto. Son algunos de los compositores que yo me acuerdo. Debe haber más. Creo que hay un señor que se llama Eustaquio Cázares, o se llamaba, que también componía canciones. Ojalá ustedes nos aportaran información sobre estas personas, pues para darle su lugar. Nosotros no nos creemos con la verdad absoluta, no tenemos. Entonces ayúdenos a hacer un buen programa, proporcionándonos información de los músicos y compositores, porque es muy bonito. Por ejemplo, por muchos años hubo grupos musicales aquí como tipo orquestas, ¿no? Como el Combo Guaraní. ¿Cuál más que todo, bueno, el que tocó en mi boda fue la orquesta San Luis de don Arcadio Castañeda. Ellos tenían un hijo que tenía otro grupo que se llamaba, un trío que se llamaban Los Pingüinos, que de aquí se fueron a México a grabar. Estoy hablando de los años 60, yo me casé en 67, desde en ese tiempo estoy hablando, con Arcadio Castañeda, su orquesta. Y hubo varias orquestas en aquel tiempo. Eran orquestas, no eran grupos así, eran orquestas de 8 o 10 músicos. Los Marianaos, sí. ¿Era Pepe qué? Y sus guajiros. No, Pepe y sus guajiros era otro grupo, los Marianaos eran otros. Sí, yo me acuerdo de todos esos grupos, pero esos eran grupos musicales, pues eran rockeros o esas cosas en el tiempo del rock, pues. Pero más para atrás eran orquestas, yo me acuerdo de muchas orquestas. Otro que tenía otra orquesta era, tengo que recordar y escribir para que no se me olvide, pero era el que tocaba el órgano en la iglesia,
en la iglesia Inmaculada. Su hijo fue mucho tiempo comandante de la aduana. No recuerdo ahorita el nombre, se me va, ¿no? Pero él tenía una orquesta también en aquellos tiempos. Y además era el que tocaba el órgano. Era de la Torre. Rodolfo de la Torre. Ajá. Ajá. El Rodolfo de la Torre era el hijo de no recuerdo el nombre, Severiano de la Torre, algo así, no Servando de la Torre. Don Servando era el que tocaba el órgano y tenía una orquesta. También tocaba violín él aparte. Y pues su hijo era de la Torre. Y hubo muchas orquestas. Yo no sé dónde quedó ese órgano que tenía la iglesia 22. Yo recuerdo que era como de aire, había que bombearle. Y lo tocaba don Servando de la Torre. No he andado yo en la iglesia. En aquellos tiempos yo sí estuve en la ACJM, la Asociación Católica Dominicana, y me meneaba mucho en la iglesia, tocaba las campanas, ponía la clasificación de las películas. En aquel tiempo las poníamos afuera de la iglesia, había un tablero y se ponían las películas que iban a pasar en los cines, el Rollo y el Royal Maya, se clasificaban allá afuera, unos cuadritos de madera, clasificación A, B, C, según lo que tuviera la película. Y en ese tiempo yo me movía mucho en la iglesia, fui de la CJM, y ahí conocí a don Servando, que era el que tocaba el órgano. Allá en Lagunitas, ¿quiénes eran los músicos? Yo digo que menciones a un Pinolillo. Pinolillo, Gildardo Pinolillo. Sí. Tiene buena memoria. Pancho Pancho se llamaba Quintero Pinolillo. Ah, así se llamaba Pinolillo. Así se llamaba Pinolillo, Pancho Quintero. Pancho Quintero se llamaba. Pero le decían Pinolillo, no sé por qué. Alguien lo bautizó. ¿Quiénes más hacían música ahí? ¿Qué tocaba? Pues hicieron una de... ¿cómo se llama? Una orquesta, un grupo. Una orquesta hicieron Gildardo, Celestino ¿qué? Cruz. Celestino Cruz. Celestino Cruz. Ramoncito Villegas. Ajá. Y Que mucha descendencia de músicos dejó Sotero López. Ramoncito. Sotero López también. También. ¿Qué tocaba? Guitarra. Pinolillo tocaba guitarra, pero al revés. Era zurdo. Era zurdo. Se bajaba para arriba. Sí, así son los zurdos. Bueno, saludos a poeta Una vez fue a una Aida. orquesta allá la bonita. Era un guitarrero, ¿cómo se llamaba? Total que estaba Pinolillo sentado allá en el campo deportivo. Y le dijo el Billy al guitarrista, ese que estaba ahí, pero que tocaba la guitarra al revés, zurdo. Y hay muchos zurdos, dijo la amigo. No, dijo, pero así como tiene la guitarra, la agarra él y la toca arriba. Ah, dijo, ¿cómo? A cualquier guitarra. Y me dijo, háblale a Pinolillo que venga. Pues ya llegó, y le dieron la guitarra y empezó. Y luego le dijo Gildardo, a ver, toca la marcha Zacatecas. Y se la aventó. Y se quedó, no, yo también le voy a hacer así. Es que los zurdos le ponen también las cuerdas, las ponen al revés también. Sí, todos. Pero él se las tocaba Así, Sí, como así normal. al derecho. Muchos Sí. le voltean las cuerdas. Sí. Y ese en vez de jalar para abajo, él le hacía para arriba. ¿Está bien? Sí, pues es lo mismo. Pues sí. Cambiaba las notas. La familia Quintero allí en Lilita son los que formaron el Mariachi Azteca, muy famoso aquí en San Luis, que ahora andan los hijos de este señor que era director de la Azteca, como le decían, tenía un sobrenombre medio raro. Y ahora hace poco en las fiestas de mi hermano Juan tocó el Mariachi Azteca
y platicando con ellos, resulta que es hijo del muchacho original que formó el Mariachi Azteca. Son músicos ahí en toda esa el área de Lagunita, Leilita. Hubo muchos músicos mariachis. Así es, ahí estuvo don Guillermo Meneses. Exacto, también. Guillermo Meneses también ahí en el Mariachi Azteca. Azteca, pues va a ser buen. Vamos a recordar, tenías más comentarios. Saludos a Ida Torres, Saludos a ella. Nos vemos el viernes. Esmeralda Chávez, Saludos hasta Bolonia, por allá está trabajando. y el maestro Eduardo Coneguey. Eduardo Jorge. Nos vemos el viernes también aquí en la tertulia de los viernes. También pues saludos, estamos conectados del doctor Rubén Alberto Esquer, Saludos. Gabo Munguía, Eric Zelaya, Esarga Reyes y el doctor Sergio Miguel García y que lo invitamos a que se venga, véngase para acá con nosotros a hacer el programa. Pues es todo. Los comentarios. El video queda en la plataforma, se baja y se sube a YouTube, pues síganos también en el YouTube, en el nombre de Manuel Bueno. Esta fue la edición número 23 de Café con Sabor a Pasado. Nos vemos en el siguiente, ya les dijimos el tema, si no cambiamos de opinión en el transcurso de la semana, ese será el tema, músicos y compositores en la historia de San Luis Río Colorado. Aceptamos sus aportaciones y los esperamos la próxima semana. Saludos a todos. Gracias. Gracias, buen día para todos. Gracias, don Beto. Gracias, doctora. Un placer estar con ustedes. Ya había habido otra musiquita, otro conjunto, pero mucho voy a Ahí en la bonita. ahí tocaba Pancho Murrieta, Ajá. uno que le decían el chichi greña, Sí. Que no era yo. y era Luciano, no, la Azteca, ese la ayudó. Guitarra, violín, 2 violines. ¿Y qué más serían? Todavía no había acordeones. Ya no había. No había para comprar. Eso es otra cosa. Pues seguimos en vivo, saludos a la maestra Margarita Ramírez Morales y nos despedimos. Buen día. Claro que sí. Buen día. Hasta luego. Saludos maestra Margarita.